Soy Cristina Berechet, la jefe de investigación del think tank Civismo. Como sabéis, el 3 de julio celebramos en España el Día de la Liberación Fiscal 2014. El Tax Freedom Day, como es conocido en el mundo anglosajón, es la fecha del año en la que los ciudadanos hemos generado suficientes ingresos para pagar todos nuestros impuestos. A continuación, podrán ver la rueda de prensa que el think tank ha organizado para explicar los resultados del estudio del Día de la Liberación Fiscal. Hoy les hemos convocado para anunciar que mañana, 3 de julio de 2014, es el Día de la Liberación Fiscal. Esta es la fecha en la que el español medio acaba de pagar sus impuestos. Eso contando con que desde el 1 de enero hubiera estado ahorrando todos sus ingresos para cumplir con Hacienda. En total trabajamos para el Estado 184 días. La gran novedad de este año frente al pasado es que hemos incorporado en nuestra estimación la seguridad social que la empresa paga por cada trabajador, porque eso lo paga para el trabajador, no para la propia empresa. Así que hemos llegado a la conclusión de que el estado de bienestar nos cuesta medio año de nuestros ingresos. Un elemento tan sencillo como una simple fecha sirve para comparar diversos territorios y avivar el debate sobre el nivel impositivo óptimo o sobre si la calidad de los servicios públicos se ajusta a lo que pagamos. También se podría hablar de la competitividad fiscal entre regiones. Es ya la 6ª edición en la que hemos realizado esta investigación, que al igual que en anteriores ediciones ha sido realizada por Cristina Berechet, nuestra jefe de investigación de civismo, una especialista en la materia. Y el estudio del Día de la Liberación Fiscal constituye una de las actividades más destacables de nuestro think tank. Vamos a hacer más, barómetros, tenemos unos buenos proyectos. Solo un minuto para explicar quiénes somos. Civismo es un think tank sin ánimo de lucro e independiente porque no recibe subvención pública alguna. Defendemos una sociedad civil más activa, un mayor ejercicio de la libertad de las personas y una economía más libre. Creemos que la libertad de las personas en acción es la mayor fuente de riqueza para un país. Cuando la libertad se aviva, se despierta lo cualitativo y diferenciador de cada persona, lo que incentiva que cada ciudadano desarrolle sus potencialidades y se realice, lo que dinamiza la economía. Precisamente por defender la libertad y la sociedad civil, Civismo es partidario de que el Estado intervenga en economía solo lo necesario y imprescindible, siendo el tamaño del Estado y en qué se emplean los tributos una de las formas de medir dicha intervención. Recaudar más no se traduce de modo proporcional en el logro de una sociedad más próspera. Sin duda, hay un gasto social básico sobre el que la mayoría de los ciudadanos podemos estar de acuerdo. Sin embargo, todos deseamos una capacidad de elección mayor sobre el tipo de prestaciones que queremos y dónde deseamos recibirlas, porque a todos nos gusta elegir qué se hace con lo nuestro. Los impuestos es nuestro dinero. Tampoco consideramos que el Estado tiene que meterse a empresario cuando la libre iniciativa ciudadana puede hacerlo mejor y a menor coste. En Civismo hemos calculado cuántos impuestos supone Hacienda para un contribuyente medio. Se ha trabajado mucho actualizando todos los impuestos que han cambiado. Hoy nuestra jefe de investigación nos hablará también de lo que va a significar la nueva reforma fiscal anunciada por el ministro de Hacienda, pero prefiero no adelantarles nada. También Pedro Esbarz, que como ustedes saben es el secretario de Civismo, Premio Nacional de Economía y muchas cosas. Pedro, gracias por venir. También les hablará de algún poquito de la reforma, porque va a influir en los impuestos, que es de lo que hoy tratamos, ¿no? Aunque la presión fiscal en España, presión fiscal ya sabemos todos que es recaudación partido por PIB, la recaudación sobre PIB. Está más o menos por la media europea. Si tenemos en cuenta el nivel de renta, sale que el esfuerzo fiscal, el porcentaje de nuestros ingresos que se llevan los impuestos, o sea, cuánto suponen los impuestos en lo que ganamos, esto es uno de los más altos de Europa. O sea, que nos engañan cuando presión fiscal no. Dígame usted el esfuerzo, ¿cuánto supone en mi nómina? Eso es lo que yo quiero saber. Civismo criticó ya ante los medios de comunicación la subida de impuestos que hizo Cristóbal Montoro a su llegada al poder, que ni aumentó la recaudación en la proporción esperada ni resolvió problema alguno. Lo que sí consiguió fue frenar el crecimiento.
La realidad es que siempre se cumple inexorablemente que cuando el fisco extrae demasiada sangre a quien produce riqueza, la sociedad queda sin vitalidad y decae la actividad económica. En una época de incertidumbre, nadie expone su dinero si el beneficio a obtener no compensa el riesgo. Subir impuestos no va a resolver el déficit, mientras que bajarlos puede mejorar el crecimiento y a medio plazo la recaudación. Por consiguiente, el problema del déficit se tiene que resolver reduciendo el gasto público, especialmente el gasto público no productivo, lo que exige una reforma de la Administración que la haga más eficiente y menos costosa. Lo que legitima al sector público, que debe de existir, claro que sí, pero es la eficiencia. Eso es lo que la legitima. No el gastar más, sino el gastar mejor. El Día de la Liberación Fiscal debe servir, y concluyo ya, para dos objetivos: que los políticos sean muy responsables a la hora de gastar el dinero público y hagan los recortes en el gasto estructural no productivo. Y segundo, que cada contribuyente sea consciente de lo que le cuesta el estado del bienestar. Nada más. Voy a pasar la palabra a Cristina Bedechet, que es nuestra jefe de investigación, que es la que ha dirigido y coordinado el trabajo y es la técnica de la materia. Muchas gracias. Cristina, cuando quieras. Buenos días y muchas gracias por venir. El informe que presentamos hoy se refiere al Día de la Liberación Fiscal del Trabajador Medio, pero cada contribuyente también puede conocer su propio día a través de la calculadora que ha creado el think tank Civismo y que está disponible en nuestra web www.civismo.org. Les voy a presentar al trabajador medio. Es un contribuyente que cobra 24.400 euros al mes. Está casado, tiene un hijo y piso en propiedad. 24.400 euros al año. Al mes todavía no. Al mes nos apuntábamos todos. Además, posee un Seat Ibiza y se gasta 200 euros al mes, eso sí, en gasolina. También fuma y bebe. Como ven, le gusta cuidar su salud y la de Hacienda. Pues bien, este contribuyente trabaja 102 días para las cotizaciones a la Seguridad Social, su parte y también la de la empresa. 41 días para pagar el impuesto de la renta, 25 para el IVA y 11 días más para los impuestos especiales. Estamos hablando de gasolina, electricidad, tabaco, alcohol. 5 días también para los impuestos municipales, como el IBI o el impuesto de circulación. En total son 184 días y 15.988 euros a pagar a la Administración. Pero lo que la mayoría de los trabajadores desconocen es que la empresa cotiza a la Seguridad Social el equivalente a 84 días de trabajo, 7.300 euros al año por encima del salario bruto. Esto significa que el valor real del trabajador, el coste para la empresa, asciende en realidad a 31.700 euros. La subida de los impuestos de los últimos años sitúan el Día de la Liberación Fiscal en máximos históricos. Las alzas fiscales han supuesto en total 9 días de trabajo y un coste de 747 euros por empleado. Bueno, el informe también analiza el esfuerzo fiscal en función del nivel de renta. Como se puede observar en el gráfico, el esfuerzo crece con el salario bruto desde el 16 de junio hasta el 9 de julio. Son 23 días de diferencia entre un mileurista y un trabajador acomodado que gana unos 40.000 euros anuales. No obstante, a partir de un cierto nivel de renta, como las cotizaciones a la Seguridad Social tienen un tope máximo, el esfuerzo fiscal se reduce en 2 días, hasta el 2 de julio. Estamos hablando de una persona con un sueldo bruto de 100.000 euros anuales. ¿Cuál es el motivo de este comportamiento? Aparte del efecto generado por el impuesto sobre el consumo, el IVA, se debe a la fiscalidad del trabajo.
Las rentas del trabajo en España están triplemente gravadas a través del impuesto sobre la renta, las cotizaciones a la seguridad social que paga el trabajador y el empresario. La seguridad social es un tributo que no aparece en su totalidad en la nómina. Las cotizaciones soportadas por el empresario multiplican por 5 las que se realizan directamente en la nómina del trabajador medio. Las cotizaciones, como sabéis, tienen un tipo único. No se trata de un impuesto progresivo, como es el caso del IRPF. No se benefician ni de deducciones en función del nivel de remuneración. Por ello, a las rentas más bajas se le aplica el tipo máximo, 36,25%. Además, tienen un tope. Las rentas que sobrepasan 3.600 euros mensuales únicamente pagan hasta ese nivel. De esta forma, ningún contribuyente puede cotizar más de 15.600 euros anuales a la Seguridad Social. Pues bien, de este modo, de poco sirve que los tipos impositivos vayan desde el 13%, que es el caso de Navarra, hasta el 56% en algunas comunidades autónomas, si al final esta diferencia de 43 puntos porcentuales se reduce a un diferencial real de tan solo 7 puntos. ¿Y qué pasa con la fiscalidad de trabajo en la Unión Europea? Es increíble, pero la media española está gravada al mismo nivel que Suecia y Finlandia, con la única diferencia de que la renta de estos países es un 70% superior a la española. Sin embargo, tenemos también el caso de Grecia, que lo acaba de subir al 49%. España es, sin embargo, según Eurostat, uno de los países de la Unión Europea en los que el tipo máximo del impuesto sobre la renta es más elevado. Estamos hablando del 56%, al mismo nivel que Dinamarca, 55,6%, o Portugal, 56,5%, y solo superado por Suecia, 56,9%. Además, según la OCDE, España destaca por ser uno de los países con mayor progresividad en los 3 primeros niveles de renta y una progresividad reducida en las rentas más elevadas. La poca progresividad existente en las rentas altas se debe principalmente a los topes existentes a las cotizaciones a la Seguridad Social. También, en caso de una familia monoparental con hijos y una renta que no llega al 70% del salario medio, el esfuerzo fiscal duplica la media de los países desarrollados, un 33% en España frente al 17% la media de los países de la OCDE. Pero no hay que olvidar que, dado el diseño del sistema de pensiones español, son estas familias con hijos las que lo sostendrán en el futuro. No se les puede sangrar a impuestos y pretender que ahorren dinero para ofrecer una buena educación a sus hijos, condición sine qua non para unos salarios elevados capaces de cubrir el ingente gasto de las pensiones. Aparte del impuesto sobre la renta, las cotizaciones a la Seguridad Social también contribuyen a que el esfuerzo fiscal de los trabajadores españoles sea tan elevado. España es el país europeo con las cotizaciones a la Seguridad Social más elevadas. Si únicamente tomamos en consideración el tipo de cotización que cubre la jubilación, los trabajadores españoles y sus empresas son las que más cotizan a la Seguridad Social. Estamos hablando del 28,3%. Solo por detrás de Italia, 33%, y Portugal, 34%, bueno, 34,35%. En cambio, países como Alemania, Francia, Suecia y Bélgica, las cotizaciones se sitúan entre el 16 y el 20%, entre 8 y 12 puntos por debajo de lo cotizado en España. No obstante, el conjunto de las cotizaciones para todos los programas de seguridad social alcanzan el 37% del salario bruto, mientras que Alemania, Francia, Austria y Holanda, las aportaciones son ligeramente superiores, del 41 al 42%. Sin embargo, estas diferencias se deben a la forma de financiar la sanidad. En España, la sanidad se financia a través de impuestos, mientras que en los otros países mencionados se financia principalmente a través de la seguridad social.
Pero bueno, ya sabéis que en España existe la falsa creencia de que la sanidad está financiada también por la seguridad social, y es una creencia que nuestros políticos quieren que se quede así en nuestras cabezas. Si bien la media española del Día de la Liberación Fiscal se sitúa en el 3 de julio, las diferencias tributarias de una comunidad a otra puede suponer la necesidad de trabajar 9 días más para el Estado. Os preguntaréis por qué. Pues bien, en el País Vasco, el Día de la Liberación Fiscal llega 7 días antes que la media nacional por el impuesto sobre la renta, de modo que los vascos ahorran 468 euros en el IRPF gracias a su régimen foral. En cambio, vivir en Cataluña o Cantabria costaría 9 días más de trabajo al año y 737 euros extra. La razón de esta diferencia se debe a que Cantabria y Cataluña, en Cantabria y en Cataluña el impuesto sobre bienes inmuebles está muy por encima de la media. Además, el impuesto de circulación, el de venta minorista de hidrocarburos y el impuesto sobre la renta también son generalmente más elevadas en estas dos comunidades autónomas. El año 2014 nos trae pocas novedades fiscales. Estamos hablando a lo que ya se está aplicando. Pero lo más destacable es la postura que han tomado las comunidades autónomas en relación al así llamado céntimo sanitario. Andalucía, Cataluña y Galicia suben los tipos autonómicos al máximo permitido, 4,8 céntimos por litro. En cambio, siguiendo las recomendaciones de nuestro informe del año pasado, del Día de la Liberación Fiscal 2013, Cantabria lo reduce a la mitad, 2,4 céntimos, y Navarra lo elimina. Este año también han habido algunas comunidades que se han atrevido a reducir desde ya el impuesto sobre la renta. Las comunidades cuya política fiscal se ha traducido en una reducción de facto del impuesto sobre la renta han sido Galicia, donde el trabajador medio paga 58 euros menos que el año pasado, Madrid, con un ahorro de 56 euros, Extremadura, 26, Álava, 62, Guipúzcoa y Vizcaya 25 y Cantabria 9. Algunos ayuntamientos también han decidido bajar el IBI. Se trata de Sevilla, en Andalucía, Oviedo, Mérida y Santander. En este sentido, cabe destacar que el último informe del Día de la Liberación Fiscal del año pasado, 2013, puso bajo lupa este último ayuntamiento y los resultados no se han hecho esperar. Pero también se ha dado el caso de que algunas subidas del IBI, bien a través del valor catastral, bien a través de la tarifa, en los ayuntamientos de Madrid, Pamplona, Bilbao, San Sebastián, La Coruña y Toledo. De hecho, en el caso de Madrid, la rebaja autonómica en el tipo del IRPF ha sido bien contrarrestada por la subida de los impuestos autonómicos, de modo que la Comunidad de Madrid al final se queda más o menos como estaba en el año pasado porque las dos políticas han sido contradictorias en cuanto a la política fiscal. Pues, y lo último, muchos os preguntaréis de cómo va a influir la reforma del ministro Montoro que acaba de anunciar sobre el Día de la Liberación Fiscal. Pues bien, una vez entrada en vigor la totalidad de la reforma en el año 2016, el trabajador medio español verá cómo su liberación fiscal se adelanta en 9 días, hasta el 24 de junio. De este modo, el esfuerzo fiscal será parecido al que teníamos antes del año 2010, siendo ese año el año en el que Zapatero aprobó su primera reforma fiscal en la que subió el IVA. En cambio, un mileurista en 2016 seguirá trabajando para la administración 6 días más que en el año 2010, el mismo incremento que el soportado por una persona con un sueldo de 100.000 euros brutos al año. Con esta reforma, el ahorro mensual de un mileurista se cifra en 12 euros. 18 para un sueldo bruto de 19.300 euros y 50 para una renta media. Por lo tanto, si simplemente se hubiera deflactado la tarifa del IRPF
y revisado los mínimos personales y familiares con el IPC, para no incurrir en una subida fiscal silenciosa, el ahorro sería parecido al alcanzado con la reforma del impuesto sobre la renta. No entramos en otras valoraciones de la reforma sobre otros asuntos, por así decirlo. También hemos visto que en España las cotizaciones a la Seguridad Social para cubrir la jubilación son entre 8 y 12 puntos superiores a las aportaciones realizadas en países como Francia, Alemania, Suecia o Bélgica. Por ello, la reforma fiscal tiene que empezar por incluir en el sueldo bruto las cotizaciones a la Seguridad Social por parte de la empresa, para reflejar así la carga fiscal real. Solo entonces las cotizaciones se deberían recortar entre 8 y 12 puntos para que el trabajador pueda decidir si quiere invertir su dinero en un plan de pensiones privado o si simplemente quiere destinarlo al consumo. Con estos resultados, desde Civismo, pretendemos crear un debate en la sociedad civil, con el fin de valorar o incluso cuestionar algunas de las políticas públicas. Y que no se nos engañe, estamos pagando mucho más impuestos que hace 4 años. Cada euro extra que pagamos no va destinado a financiar una mejor sanidad o una mejor educación, sino directamente a engordar el gasto público. No más subidas de impuestos para ningún contribuyente, que sea rico o pobre. Muchas gracias. Como no he redactado este trabajo ni lo he dirigido y no soy responsable de él, puedo decir con tranquilidad que tiene una alta calidad. Está lleno de informaciones interesantes y insisto en la lectura detallada del mismo, además de poder todos nosotros acudir a nuestra página, a la página web de Civismo, www.civismo.org/calculadora, para poder aplicar el tipo de presión fiscal y de impuestos a nuestros ingresos. Ahí podemos poner el ingreso nuestro, nuestra situación, hijos, etcétera, y calcular cuál es lo que vamos a tener que pagar. Esa calculadora es fascinante y propongo que todo el mundo la mire porque así dolerá más lo que nos están haciendo. La idea central del Estado, de la financiación del Estado, es que el gasto público es el que debe financiarse. Es decir, que la variable fundamental en todo lo que estamos viendo es el nivel del gasto público, porque el gasto público al final hay que cubrirlo. Se cubre de 4 maneras principales. 1, con los impuestos que estudiamos en este trabajo. 2, emitiendo deuda, puesto que la deuda es una forma de transmitir el gasto de hoy a la financiación de mañana, y es una mañana que no es de nuestros hijos, sino nosotros mismos, porque la media de duración de la deuda pública está muy por debajo de los 5 años, alrededor de los 5 años. Es decir, que lo que aplacemos con deuda lo pagamos dentro de 5 años, y yo espero que dentro de 5 años los que estamos aquí estemos todos vivos y coleando. Entonces, el gasto público tiene que cubrirse, y para poder bajar los impuestos debe reducirse el gasto público. La idea tan general de que si la economía empieza a crecer o se le dan incentivos para que crezca, al final la recaudación será mayor, eso es un dolor y una enfermedad. No queremos que la recaudación sea mayor, queremos que la recaudación sea menor, porque ya es bastante lo que el Estado se lleva de lo que producimos, para devolvernos muy por debajo de aquello que dice que nos devuelve. Es decir, la idea de si crecemos podremos pagar la deuda, que es un gasto anterior y que hay que pagarla, o si crecemos podrá haber más ingresos para que el Estado gaste más, es una visión equivocada. El gasto público tiene que cubrirse, pero además lo ideal sería que el gasto público se redujera. Y si se redujera de verdad, podríamos entonces
rebajar impuestos sin aumentar la deuda, porque es curioso que el Estado siga endeudándose en el extranjero y dentro de casa. Ese endeudamiento continuo del Estado hace que se desplace el endeudamiento o el crédito a la empresa privada. Y lo mismo no hay más que observar lo que ha ocurrido con el empleo público. El empleo público apenas se ha reducido y el empleo privado en las empresas ha debido reducirse en más de un 30%. El esfuerzo para ajustarnos a las nuevas condiciones después de la crisis lo ha hecho la parte privada de la economía y no la parte pública. El Gobierno nos ha anunciado hace 2 días que va a reducir el techo del gasto en 2015 en un 3,2%. ¿Qué diríamos de una empresa que dijera estamos en crisis y voy a bajar mi gasto en un 3%? Pues diríamos, está usted haciendo poco. Pero es que además, si no miramos solo las cifras para 2015, sino que la comparamos no con 2014, sino con 2013, resulta que el gasto público en 2013 era más bajo. En el 2013 era de 126.792, 127.000, y el proyecto para 2015 es de 129.000. Es decir, el techo del gasto público que dice que lo bajan, en realidad se ha subido tanto y se mantiene demasiado alto. Y como el gasto público hay que financiarlo, pues nos encontramos con la necesidad de pagar unos impuestos muy altos. Esta noción fundamental, que la tenemos todos en nuestra familia, pero que parece que el Estado no la tiene, que es que uno no puede endeudarse para pagar intereses, y una gran parte de la reducción del techo se debe a que se calculan intereses más bajos en la deuda pública extranjera, puesto que ha bajado la prima de riesgo. Esa forma de ver las cosas no hace más que confundir al público en general. Entonces, más recaudación no. No queremos bajar los impuestos para que se recaude más. Queremos bajar los impuestos para que se recaude menos, porque se gasta menos. Y lo digo, es una pequeña corrección a Cristina, que lo hace instintivamente. No. Nada de bajar los impuestos. Es que han subido los impuestos y se recauda menos. Mire usted, hay que bajar los impuestos para que se recaude menos y crezcamos más, pero no el sector público. El informe tiene muchas cuestiones de gran interés. El primero es el tratamiento de la seguridad social. La idea de los españoles sobre la seguridad social está fundamentalmente equivocada, puesto que nos fijamos, los que vivimos de un sueldo, nos fijamos únicamente en la aportación de los trabajadores a la seguridad social. Esa aportación de los trabajadores no refleja el esfuerzo que tenemos que hacer los trabajadores. Esta es otra noción económica importantísima. Cuando hay mucho paro en la economía, las empresas pueden trasladar el coste de la seguridad social que tienen que aportar al trabajador, diciéndole, pues le tengo que pagar menos. Es natural que si hay gran deseo de encontrar trabajo y mucha gente sin trabajo, las condiciones del nuevo contrato no dirán, es que yo, que soy muy generoso en la empresa, le voy a pagar a usted todas sus aportaciones a la seguridad social. No es así. En un mercado de empleo flojo, las aportaciones a la seguridad social son todas de los salarios. Y esto es lo que se ha destacado aquí. El estudio de la seguridad social se ha añadido Cristina y ha añadido nuestro think tank, ha añadido también lo que paga la empresa. Entonces, eso sale que durante 181 días, por término medio, por la familia que hemos descrito antes, que ha descrito antes Cristina, se paga a la seguridad social. La gente habla del IRPF, habla del IVA. Eso no tiene ni mucho menos la cuantía que implica la seguridad social. Tenemos un estado de bienestar que no funciona por una serie de razones de las que quizás no cabe hablar hoy, pero el fundamental del gasto está ahí. Y cuando vamos a las autonomías, y esta es otra aportación importantísima de este informe, que es qué pasa con el esfuerzo fiscal en las autonomías.
como son de distintas unas y otras. La parte segunda del trabajo es verdaderamente muy notable. Entonces, si miramos qué le pasa a las autonomías, en la autonomía de Madrid, el gasto en educación, que no viene por la seguridad social, sino de los impuestos, en sanidad, que viene de los impuestos, y luego servicios sociales y los servicios sociales y ¿qué más tiene la seguridad social? En la seguridad social no es el paro, es el paro también, y las pensiones, perdón. Eso implica, es el 91% del gasto de la Comunidad de Madrid. Y lo mismo pasa en todas las autonomías. Las autonomías no pueden soportar el peso de la seguridad social ni de los demás gastos sociales. Entonces, cuando se habla de que en las autonomías se desperdicia el dinero y se tira, y además hay mucha corrupción y todo eso, que es verdad, y que se podría corregir, cacahuetes, comparado con lo que es verdaderamente lo grande. Entonces, debemos saber que las autonomías no pueden con los servicios que tienen que prestar. No pueden, y por eso están endeudándose continuamente, y ahora están empezando a pedir más dinero, otra vez. Es decir, este año yo creo que el gasto público aumentará y no se reducirá. Luego, por lo tanto, otra forma de ver la seguridad social para los empleados es lo que se llama la cuña, que está aquí también. Y eso es un concepto que me gustaría que los medios de comunicación repitiesen hasta que nos entendiésemos. La cuña es la diferencia que hay entre lo que recibe el trabajador y lo que le cuesta a la empresa. A lo que se paga al trabajador hay que añadirle aproximadamente un 30%, yo creo que es más, es un 28%, pero además, como es el 7% de los trabajadores, pues alrededor de un 37, 38% es la diferencia entre lo que en principio recibe el trabajador y lo que es su costo o su coste. Entonces, esa diferencia que se llama la cuña tiene un efecto directo sobre el mercado de trabajo. Es un impuesto al aumento del empleo. Si nosotros estamos cobrando un impuesto que aumenta el coste del salario en un 37 sobre 100, se puede uno imaginar el efecto que eso tiene en el empleo y en la demanda de mano de obra. Entonces, esa cuña es una frase que me gustaría que ya se trasladara a lo que usamos los economistas y los que escribimos en los periódicos, etc. Es que es mucho más alto el coste de la mano de obra para la empresa o para el trabajador, o el trabajador soporta un impuesto sobre la mano de obra que reduce la demanda de mano de obra y contribuye al inmenso paro que tenemos en España. Entonces, ahí la noción de la cuña es algo en lo que me gustaría insistir. Antes de decir algo sobre la reforma que acabamos de ver, quiero repetir la excelente impresión que me ha producido este trabajo. Aquí hay mucha madera de la que sacar para construir artículos, muchísima, tanto en lo que se refiere a las comunidades autónomas y ayuntamientos como en lo que se refiere al Estado. Y los gráficos están clarísimos. Bueno, es para no dormir. Es para no dormir. Hay uno, tendrán delante este trabajo, supongo, en la página 7, Día de Liberación Fiscal en función del nivel de renta. Entonces, para la gente, la verdad es que el sistema es muy progresivo, excepto al final, por el tope que hay a las contribuciones a la seguridad social. Es que al final no hay que hablar del IRPF ya, de lo que hay que hablar es de la seguridad social. Y además del gasto en el estado de bienestar. Y la resistencia al copago, que ya hay copago en la farmacia, pero no hay copago en la atención médica. Al copago también en la parte que no es gratuita por la Constitución de la enseñanza. Todo eso hay que añadir el mismo tipo de financiación privada que hay en Francia o que hay en Alemania y que hay en otros países donde la gente que usa esos servicios paga una parte para intentar que no sea tan alto el peso del estado de bienestar de esa forma indirecta, que es que
discrimina a los trabajadores que tienen sueldo, bien lo sabemos, y no solo eso, sino que es una cuña que aumenta el paro. La seguridad social es una causa del paro excesivamente alto que tenemos en España. Eso no se transmite de esa manera. La palabra cuña, que suena muy mal y eso espero, pues esa palabra cuña es algo en lo que tenemos que incidir mucho. La última reforma. La primera impresión de la reforma es que es voluntariamente confusa para que no nos enteremos. He intentado saber en qué me afecta. Imposible saber. Es una complicación, y lo digo lo mismo para las empresas. Es una complicación grandísima. ¿Cuáles son las deducciones? Bueno, señores, les vamos a bajar a ustedes el impuesto de sociedades. Porque el impuesto de sociedades en el 30% en España, o 25% que era, es un poco más alto que el de Irlanda o que el de Luxemburgo, que se encuentran en el 13,5%. Entonces, pues eso hace que en España no vengan tantas inversiones. Bueno, pues vamos a bajarlo. Pero lo bajamos y está muy bien que se baje y está muy bien también que se quiten las deducciones. Pero si vemos qué deducciones se han quitado, en realidad no se ha bajado el impuesto de sociedades. Pero es muy difícil. Yo, si fuese el director de una empresa, diría que me expliquen en qué me afecta. Y lo mismo me ocurre como perceptor de un sueldo. Es oscuro. Algún especialista podrá decirme, pues sí, yo puedo decidir a quién le influye más, a quién le influye menos. Muchas veces parece que el sistema fiscal español y de las naciones adelantadas se hace de forma voluntariamente oscura para que no se sepa lo que se paga, sencillamente. Y la cosa más clara es que los 181 días a la Seguridad Social, días que se dan a la Seguridad Social, no acabamos de meterlo como un impuesto. Venga del IRPF y del IVA, mucho mayor que el IVA y mucho mayor que el IRPF. El gráfico de la página 5 nos hace ver dónde está el impuesto de verdad. Esa media naranja roja es verdaderamente asustada. Entonces la reforma es oscura. Segundo, creo que hay un fallo fundamental, ha habido un fallo fundamental en este gobierno, en mi opinión, y no hablo como civismo, sino como ciudadano y como escritor. Tenemos un presidente del gobierno que no quiere enterarse de lo que pasa en la Hacienda y que ha dejado manos libres a un socialista que se llama Montoro, que no solo nos subió los impuestos nada más llegar, sino que ahora intenta enturbiar las aguas para que no sabemos si nos los sube o nos los baja. Cuando Montoro fue ministro de Hacienda de Aznar, no subió los impuestos, porque Aznar era el maestro del palmetazo. En cambio, el señor don Tancredo que tenemos en la Moncloa ni se entera ni quiere enterarse. No vigila al ministro. Y tenemos un ministro que naturalmente pues, aumenta los impuestos sin reducir el gasto y aumenta la deuda. Vaya política fiscal. Aumento los impuestos, no reduzco el gasto porque no lo reducimos y como me falta, pues me endeudo cada vez más hasta que ya la deuda sea equivalente a casi un 100% del PIB, que habrá que ver cómo la devolvemos. Entonces, todo esto es sacado de la lectura de este librito. Y de ahí, insisto, en que verdaderamente vale la pena estudiarlo, y vale la pena coger la calculadora y no dormir esa noche, a la vista de todo lo que tenemos que pagar. Y agradezco muchísimo la atención que se me ha prestado y se me puede ver belicoso, pues voy a seguir siendo belicoso, porque no hay derecho a que en medio nos engañen de esta manera y que el público no sepa lo que está cargando, que no sepa que la seguridad social es el impuesto, ese grande. Y aquí no tenemos metida la sanidad, porque la sanidad viene de los impuestos generales. Por eso habría que revisar y hablar del estado de bienestar en la forma en que en España lo tenemos montado. Muchas gracias. Buenos días, Israel García, juez de Voz Populi. A mí me gustaría preguntarle al profesor Schwartz si en esta cuña si es una
petición, ¿no?, que repiten los empresarios, la bajada de las cotizaciones a la seguridad social. Si tiene usted algún estudio o estimación de, bajando un porcentaje X, qué volumen de empleo se podría crear. Gracias. Ese tipo de correlación es muy difícil, habría que tener un modelo sobre ello, pero las nociones fundamentales, la noción fundamental está clara. La ministra de Empleo acaba de sacar bastantes millones de lo que se llama la hucha para poder pagar la extraordinaria de las pensiones de este mes de julio. Es decir, para que la seguridad social no cargue sobre nosotros y no cargue sobre el empleo de esa manera, tiene que reducirse el gasto de la seguridad social o cofinanciarla de otra manera con los que la usan. Entonces, el fundamento es que ni siquiera con este impuesto la seguridad social es capaz de atender a sus gastos. Y está reduciendo la hucha que se había acumulado. Se comprende que sea así porque hay mucho paro y todo eso, lo comprendo bien, pero de todas maneras eso indica cómo es la financiación de la seguridad social. Para saber cuál va a ser el futuro del empleo, claramente hay que tomar en cuenta el cambio del modelo legal. Es decir, la ley laboral se ha transformado y eso, como lo decimos los economistas, hace que el nivel de crecimiento de la economía para empezar a crear empleo baja. No hay que esperar a crecer un 2,5% para que empiece a crearse empleo, sino que se crea empleo, como se está creando en estos últimos meses, con un crecimiento mucho más bajo, un crecimiento que está por debajo, alrededor del 1 o por debajo del 1. Entonces, el cambio de la legislación es esencial, o el cambio de las limitaciones laborales es esencial para que podamos crear empleo con un crecimiento más bajo. De otra manera, de hecho, decimos que la tasa natural de desempleo ha bajado, por los que sean economistas aquí. Entonces, ¿cuánto se crearía si hubiese un gasto público menor en seguridad social? Pues eso no lo he calculado y sería un trabajo de bastante complejidad el realizarlo. Pero en términos generales yo creo que una reducción de esa cuña, un entrestrechamiento de esa cuña, contribuiría a crear más trabajo. Y quiero hacer una última reflexión, que es que los tribunales de lo laboral no están ayudando a que la reforma laboral ocurra. Eso lo estamos viendo todos los días. Entonces hay una vieja, no sé de qué es juez, si de lo laboral, ¿no? He oído que era juez. Se apellida. Se apellida. Ah, bueno, estaba teniendo mucho cuidado. Pues ya tengo que decir. ¿Verdad? Si yo he entendido bien a Cristina Berechet, decía que después de la reforma fiscal los mileuristas van a tener que dedicar 6 días más para llegar al día de la liberación fiscal. Si yo lo he entendido bien. Y luego, en segundo lugar, una curiosidad. Ideológicamente, civismo, ¿qué se sitúan? ¿Liberales, austriacos o directamente libertarios? Vamos a empezar primero por la pregunta sobre la reforma fiscal. Efectivamente, el mileurista, del que estamos presentando antes, voy a poner la presentación, bueno, un segundo. El mileurista, el que gana 15.500 euros brutos al mes, estábamos hablando que va a dedicar 6 días más comparado con el año 2010, antes del inicio de todas las reformas. Y, por supuesto, está ahí incluidas las 2 reformas del IVA, que han sido las más costosas para el bolsillo del contribuyente, y reformas del IRPF autonómico y estatal. No sé si con esto está clarísimo. ¿Vale? Sí, yo casi la segunda parte, civismo. Civismo no somos austriacos, lo digo claro, somos unos liberales posibilistas, moderados, lo que el liberalismo puede admitir la sociedad española, o sea, que somos muy moderados. El liberalismo que se puede aceptar, posibilistas, porque si no eres posibilista, al final no avanzas. Y sí que creemos que la libertad es la fuerza que hace que una sociedad tenga energía, se dinamice, funcione la economía y realice más a las personas. Te he contestado. A esto me gustaría decir una cosa más, y es que el liberalismo y el think tank civismo es como la Iglesia de Inglaterra.
en la que caben todas las denominaciones mientras se crea en Cristo. Y aquí caben todas las denominaciones mientras se crea que la libertad es buena para la sociedad. Hola, soy Raquel de Radio Intereconomía. Vengo de estar con Miguel Ferrer, secretario de Estado de Hacienda, y defienden continuamente que esta reforma va a beneficiar a las rentas medias en su conjunto y las rentas bajas. Y quiero saber cuál es la opinión de Cristina respecto a este beneficio. Sí, efectivamente, hay una pequeña bajada para las rentas medias y para las rentas bajas, pero seguimos insistiendo en lo mismo. España no es uno de los países que está deflactando las tarifas del IRPF con el IPC, ni está subiendo los mínimos personales y autonómicos. La única comunidad autónoma que lo ha estado haciendo es País Vasco, y por eso País Vasco se sigue cada año para el mismo nivel de renta, por así decirlo. Ves que se está pagando cada vez menos impuestos en el IRPF. Y en mi opinión es lo que se tendría que hacer, deflactar la tarifa en función del IPC, que es lo que se suele hacer en la mayoría de los países. Lo que está en la ley. Sí. Lo que está en la ley, pero no se cumple. Eso es. Porque claro, veo aquí que ustedes dicen que la renta media de 24.400 euros, claro, pagaría estos 184 días, con lo cual pagaría 15.500 euros. Entonces, esto implicaría que para el trabajo, o sea, esto entiendo, evidentemente, que incluye lo que paga la empresa, porque si no el trabajador se quedaría con 9.000 euros netos, y creo que eso no es real, ¿no? A ver, la tarta está hecha calculando no 24.400 euros brutos, sino 31.700, que es el coste real de la empresa. Y las comparaciones con años anteriores hemos tenido en cuenta esa misma metodología que estamos utilizando ahora. Es totalmente comparable. No hay ningún... Entonces, para luego poder explicarlo, ¿hay en alguna parte donde se dice exactamente con qué cantidad se compara? O sea, ya que no son los 24.400 con sí, los... ¿Sí? Efectivamente, es la misma cantidad todos los años para poder compararlo. Son 24.400 euros. Sí, pero usted me acaba de decir que son, en realidad, la cifra con la que debemos comparar es 31.700. Sí, pero como las cotizaciones a la Seguridad Social se han mantenido en el mismo porcentaje, es realmente 31.700 euros todos los años. Sí, pero quería preguntar si hay algún sitio donde yo pueda ver cuánto es la realidad para los salarios de 15.500 euros al año, de 19.300. Sí, está en la página... Ah, vale, perfecto. En la página 8. Hay una tabla. Sueldo bruto anual. Vale. Y luego te pone coste laboral para la empresa, que es el encabezado de la tabla. Vale, entonces perfecto. ahí puedes comparar perfectamente qué es lo que se... Muchas gracias. Tenía dos preguntas. Por un lado, quería saber cuál sería para ustedes el día óptimo de la liberación fiscal, o el día, por lo menos el que consideren que es justo, o por lo menos el mes, si no pueden precisar tanto. Y segundo, quería saber el impacto que han calculado de la reforma fiscal. Si por un lado decimos que es confuso y realmente no queda muy claro, ¿cómo han calculado esos 9 días en los que se retrocedería? Bueno, primero voy a responder a la segunda pregunta. Efectivamente hay un anteproyecto de ley, que es el que yo he estudiado, y está muy claro cuáles son los tramos que se van a aplicar para el año 2016, y es a partir de ahí de donde hemos sacado toda la información. Es confuso para el contribuyente y para el ciudadano, por supuesto, y de hecho en las 2 ruedas de prensa que han presentado yo me he quedado alucinada con la información que estaban presentando los tramos de renta, sumando el estatal y el autonómico. Los tramos autonómicos, todos sabemos que el tramo autonómico, la mayoría de las comunidades autónomas la han estado modificando, y de hecho ni se corresponden los tramos de los que ellos estaban hablando con lo que tiene cada autonomía, con lo cual era muy engañosa las 2 ruedas de prensa que han presentado, y no tiene nada que ver con lo que está en el anteproyecto de ley, desde mi punto de vista. La sugerencia de que veamos cuál podría ser el día de liberación fiscal. ¿Se me oye? Sí. El primer paso del cálculo, que no lo hemos hecho, pero se puede hacer, es ver si podemos quitar del peso fiscal lo que el Estado se endeuda. Es decir, la deuda es un gasto mayor
respecto de los ingresos, un gasto excesivo respecto de los ingresos. Entonces ahí lo primero que habría que hacer es, supongamos que se gasta de tal manera que no hace falta endeudarse. Y ese primer paso, en principio, dejaría igual el día de liberación fiscal, pero no estaría trasladando una parte del peso al futuro. Segundo, para poder saber a dónde pondríamos el día de liberación fiscal, tendríamos que hacer un estudio fundamental del gasto. La estructura del gasto, cómo se podía financiar alternativamente, si podía haber copago en algunos servicios. La cosa es complicada e implica una visión de cómo creemos que debe funcionar el estado de bienestar, y habrá muy diversas opiniones sobre ello. Por lo tanto, nos hemos consolado únicamente con decir que está demasiado alto, que el día de la liberación fiscal es demasiado tardío y que España tendría que ponerse a discutir cómo lo echamos atrás. Primero, no gastando más de lo que se ingresa, y segundo, viendo qué tipo de servicios sociales se podrían financiar de otra manera. ¿Lo ve más cerca de mayo o de febrero? Bueno, en mi caso, pues es difícil. Bueno, el sistema, parece ser que el sistema idea es el del País Vasco, que como no paga nada la Hacienda Central, sencillamente no pagan, discuten el cupo y tal, cupo no lo han pagado. Y de Navarra algo semejante. En Navarra paga. La Navarra es la que está pagando. Pero el País Vasco no. Entonces, el nivel del día de liberación fiscal del País Vasco es el que implicaría, al que se podría uno ir acercando. Pero ir más abajo, pues ya no lo sé. Eso podríamos discutir un día sobre el futuro del Estado en general. Adelante. Hola, buenos días. Soy Daniel Martínez del PELIP. Respecto al estudio, una pregunta para Cristina. La legislación fiscal que se ha tomado en cuenta, ¿a qué fecha era la vigente? Porque ha habido varias en 2013 y demás. Es de 2014. De 2014, bueno, sí, todo actualizado, porque vamos, el IRPF ya se conoce, las subidas del IBI, vamos, la legislación municipal también es bien conocida para que se va a aplicar en este año, y está todo actualizado para este año. De acuerdo. O sea, sería la legislación vigente excepto el último anteproyecto de ley, ¿no? Que se ha presentado. Sí, pero el último anteproyecto de ley se va a aplicar a partir del año 2015. Está todo hecho en base a lo que se está aplicando ahora en 2014. Vale, de acuerdo, gracias. De nada. Y algún cambio, yo creo, sobre todo por lo que se refiere a la imposición a las indemnizaciones para las personas que se han quedado sin trabajo, que propone el Gobierno que sean retroactivas. Y eso no creo yo que sea sostenible. Con que todavía ese anteproyecto tiene que modificarse en muchas cosas. Porque todos sabemos que los tipos son muy elevados en relación a otros países, pero sin embargo la recaudación es inferior, según los últimos datos de Eurostat. Un poco volvemos a la cuestión del fraude fiscal y cómo desde su punto de vista habría que resolver este gran agujero que tiene la Hacienda española. Gracias. Efectivamente, la recaudación en España ha estado cayendo en los últimos años. En 2007-2008 estábamos muy bien, casi en la media, por así decirlo, pero debido a la crisis la recaudación ha estado cayendo, y también debido a las subidas impositivas. Todos, bueno, los economistas conocemos la así llamada curva de Laffer, que a partir, si subes los impuestos más allá de un determinado nivel, la recaudación siempre va a estar cayendo, porque la gente no está dispuesta a pagar más. Si tú subes el IVA, pues la gente va a hacer más, van a intentar no hacer tantas facturas como antes y dedicarse, pues eso, a la economía sumergida. No por subir los impuestos vas a recaudar más. Eso es una de las grandes equivocaciones de este gobierno y de los anteriores. Ha hecho bien, Cristina, en hablar de facturas, porque es que la presentación en la prensa de lo que es la defraudación fiscal siempre se fija, con mucha razón, en las personas que defraudación o elusión fiscal, son los dos conceptos, ¿no?
sobre todo las personas de muchas fortunas, lo que hacen es elusión fiscal. Utilizan la ley para pagar menos y, en cambio, la gente normal, pues, hay gente que evade fiscalmente. Entonces, el grueso de la evasión fiscal está en la parte media-baja de la economía. No hay que hacer demasiado populismo. Segundo, si hay paraísos fiscales, es porque en algún sitio hay un infierno fiscal. La pregunta técnica es sobre la integración de los impuestos locales en el trabajo, porque veo dos problemas. Uno, los impuestos locales son básicamente impuestos reales, cuya correlación con el nivel de renta no es siempre muy clara, y luego varían mucho según los sitios. Es decir, en Andalucía, que suban los impuestos o bajen el IBI en Sevilla afecta a los de Sevilla, no a los de Málaga. Por lo tanto, la integración es compleja. En Madrid, que el ayuntamiento ha subido muchísimo el IBI, pero hay otros ayuntamientos de la Comunidad de Madrid que no lo han subido. Por tanto, sería un poco ver cómo se integra esto. La reflexión general se refiere a un coste de los impuestos que no se ha hablado aquí, pero ahora que hemos terminado con la declaración de renta y con otros impuestos, es cada vez más evidente. Yo nunca he visto en los años que llevo dedicado a esto una inseguridad jurídica como la que existe ahora. La impresión que tenemos y que tienen los asesores fiscales y que tiene mucha gente es que nunca se ha maltratado tanto al contribuyente, desde cuestiones tan sencillas como obligar a hacer la declaración del IVA a jubilados que tienen un local por el que pueden estar cobrando 500 euros al mes y que se les está obligando a ir a un asesor fiscal porque mucha gente no puede hacerlo y Hacienda no está prestando en esto la menor ayuda, a situaciones en las cuales la incertidumbre es total. Los sistemas informáticos son complejos, están fallando y otras situaciones en las que la obsesión da la impresión que se tiene es que lo único que preocupa es sacar dinero. Por ejemplo, las valoraciones de inmuebles que están haciendo en este momento las haciendas autonómicas son un escándalo. Es decir, las haciendas autonómicas están valorando sistemáticamente por encima de los valores reales, como si la crisis inmobiliaria no hubiera existido. ¿Qué significa esto? Que o pagas, que es el objetivo, y si es poco dinero pagas, o tienes que recurrir. La Hacienda está llena de recursos, luego tardan meses en contestarte. Pero todo esto no es exactamente el tipo, pero en mi opinión es muy relevante a la hora de juzgar cuál es el peso de la Hacienda sobre nuestra economía. La valoración de la base, claro. En relación a los impuestos municipales, nosotros hemos considerado que es importante incluir esos impuestos para que la gente sepa realmente qué es lo que está pagando, pero que al fin y al cabo esos impuestos, el IBI es un impuesto para el que hay que pagar, no lo puedes eludir, es uno de los pocos impuestos que es difícil de eludir y que es una carga importante y por eso está incluido. ¿Cómo se ha calculado? Hemos utilizado una metodología transparente, siempre se está calculando con respecto a la capital de la comunidad autónoma. Es cierto que hay diferencias, pero si te refieres a la comunidad autónoma, la capital, pues entonces sí que lo puedes comparar. Y bueno, esto es la metodología que hemos utilizado y los resultados están conforme con lo que